puedes dar. En el nombre de Jesús te pido que me uses como instrumento santo para ti, para llevar esa palabra bendita a cada corazón. Y te pido en esta hora que abras la mente, que quites esa venda de los ojos a aquellos que están vendados. En el nombre de Jesús te lo pido, para que la palabra llegue, para que la palabra penetre y cumpla el propósito por el cual tú le envías. Gracias te doy, Señor, en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Hermanos, es tan lindo, como ya dije, Jesús de Nazaret. Quiero explicarle algo. En el tiempo de Jesús, cómo eran los apellidos. Porque Gustavo es Gustavo Durán, y así lo conocen, ¿verdad, Gustavo? Manuel Acuña, ¿verdad? Acuñita, dicen. Mi hermana Juanita Morales, como era en el tiempo de Jesús, ¿bien? Por eso yo dije Jesús de Nazaret, así se conocía. Esos eran como los apellidos. Era el lugar donde vivían, o también, ¿qué otra cosa? La ocupación que tenían. Porque Jesús también era conocido como el carpintero. Entonces, esos eran como los apellidos. Iba pasando Jesús camino a Jericó, ¿verdad? Y estaba un ciego que se llamaba Bartimeo. Entonces, cuando separamos ese nombre, fíjese, tío, Bar, hijo, Timeo, hijo de Timeo. O sea, por eso esos eran como los apellidos que se ocupaban en el tiempo antiguo. Otro ejemplo, Bar Jesús, hijo de Jesús. Porque les cuento otra cosa. El nombre de Jesús, en el tiempo que él vino, era común, ¿verdad, Roberto? Era común ese nombre. Todos le querían llamar Jesús. Entonces ese nombre, por eso a Jesús también le decían Bar Jesús, en un apodo que le habían puesto a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque como decían que era un hijo de adulterio, decían que María se había metido con un soldado romano que se llamaba Jesús. Bar Jesús también. Con eso quería empezar, porque en el momento de la oración yo dije en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces dije yo, merece que tengamos una explicación al respecto. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra que la estaba compartiendo con mi hermano Carlos Arceño ayer. Está. La compartía también con Manuel. La he practicado, que les cuento. Yo a ellos les predico y después vengo aquí y me paro. Por eso ustedes dicen, que bien les salen las cosas a mi hermano. No, las he practicado con ellos. San Mateo capítulo 22. Vamos a leer un relato que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Ahí está. Pero esta vez yo quiero hablarles en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Mateo 22, versículo 23 en adelante. Vamos a aprender un poquito de esa palabra. Mateo 22, 23 en adelante. Gloria a Jesús. Que Dios le bendiga por ese deseo de ponerse de pie. Que Dios le bendiga por eso. Porque no lo hacen porque es San Robinson el que está aquí, sino que porque Dios está en ustedes. Eso es lo lindo. Dios está en ustedes. Por eso es que ustedes sienten, no, yo me paro, porque Dios está en ustedes. Y qué alegría por eso. Aquel día, dice la palabra del Señor, vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos y su hermano se casara con su mujer y levantara descendencia a su hermano, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, pero ¿qué le pasó? Y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer, ¿a quién? A su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron.
Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, que dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy, ¿qué dice? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Siempre. Gloria a Jesús. Yo sé que este pasaje ya lo ha leído usted quizá muchas veces. Pero en esta hora yo quiero enseñarles algo de las cosas que están escritas allí, para que nosotros podamos comprender. Primeramente, saduceo. ¿Qué es un saduceo? ¿Quién era un saduceo en el tiempo de Jesús? Le cuento. Fíjese que un saduceo, amado hermano, era como un partido político, los saduceos, que estaban en ese tiempo, según ellos, no para defender al pueblo, sino para defender sus propios intereses. Los saduceos. Y había algo que ellos no creían. ¿Y en qué no creían ellos? En la resurrección. No creían ellos. Para ellos, y cuando usted estudia un poquito de los saduceos, se va a dar cuenta que ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Para ellos no había nada de eso. Esa era su creencia. Pero algo bien intrigante en este pasaje es que estos hombres no creían en la resurrección, pero la pregunta que le iban a hacer a Jesús era de la resurrección. ¿Qué querían ellos entonces? Molestar a Jesús. Ellos no querían, no les interesaba saber si la resurrección era verdad o no era verdad, si ellos ya estaban claros en que no había resurrección. Pero llegan donde el maestro a preguntarle acerca de la resurrección. Maestro, le dijeron, Moisés dijo. ¿Quién había dicho? Moisés. O sea, ¿dónde estaba escrito eso que iban a hablar, por lo que iban a preguntar? En la ley. Allí está. Si usted lee las escrituras, se va a dar cuenta que en Deuteronomio capítulo 25, verso 5, usted va a encontrar allí una ley. Y esa ley se llamaba levirato. ¿Qué era la ley de levirato? Que está en Deuteronomio 25, del 5 en adelante. Cuando llegue lo lee. La ley decía que si un hermano se casaba con una mujer y se moría y no tenía hijos, el hermano menor de él estaba obligado a casarse con la mujer, y el primer hijo que tuvieran iba a ser del muerto. Esa era la ley. Mire, hermanos, ¿cuántos ocupan la Biblia para discutir con la gente? Estos hombres iban a donde Jesús a hablar de un tema que ni creían, pero iban a ocupar la ley de Dios. Miren cómo son las cosas. Así mucha gente llega donde ti y te hace una pregunta, no por saberla, sino por discutir contigo. Pero como seamos como Jesús, que ya conoce los pensamientos, las intenciones. Si tú eres de Dios, Él te revela y te dice, enmudece. No, ni le contestes. Retírate, te dice el Señor. Amén. Porque estos hombres estaban ocupando la ley de Dios para discutir con Jesús. Con nadie iban a pelear.
solo con el propio Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Y le hacen la pregunta. Es que ellos iban seguros que a destrozarlo iban. Maestro, imagínate. Moisés nos dijo, ¿verdad?, que si un hombre se casa y muere y no deja hijos, el hermano menor está obligado a casarse y el primer hijo va a ser hijo del muerto. Y dice que nosotros tuvimos un caso, le dijeron, donde 7 hermanos, el mayor se casó y no tuvo hijos, y se casó el segundo y se murió y no tuvo hijos, se casó el tercero, el cuarto y así sucesivamente hasta el séptimo, le dijo. A tal grado que después dijo, se murió la mujer. La pregunta del millón, le dijeron, ay, si es que ellos estaban contentos que acabarse a Jesús iban. En la resurrección, como Jesús creía en la resurrección, a tal grado que Él es, le dijo, ¿verdad?, a Marta, yo soy, le dijo, la resurrección, le dijo. Y estos iban a hablar con el propio de la resurrección. Y le dice, ¿de quién será mujer? Porque todos la tuvieron. Y Jesús lo vuelve a ver. Ha de ser tan terrible sentir la mirada de Jesús cuando Él sabe que lo que estás queriendo hacer es molestarle. Y se le queda viendo. Présteme cuidado, hermano. Oye, que nadie se lo vaya a enganchar a usted después. Y se le queda viendo. Erráis, le dijo Jesús. O sea, ¿cómo le digo? Erráis. ¿Qué es errar? Están cometiendo un error. Y si usted lo lee en el otro evangelio, en Lucas, le dijo, ustedes están errando en gran manera, me le dijo. Ya en Lucas, fíjese. Están cometiendo un gran error. Les cuento cuál era el error que ellos estaban cometiendo. Sierva, gracias. Le dijo así, miren. Erran, le dijo, en la palabra de Dios, porque no la conocen. ¿Y cuál era la otra? Y no conocen el poder de Dios, le dijo. Por favor, hermanitos lindos, léanlo. Cuando le dice allí, quiero ver dónde está. 29 es el verso 29. Ya no se lo voy a decir yo con mis palabras, dígalo ahí. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, le dijo. Erráis. ¿Cómo estaban errando? Ignorando las escrituras. ¿Y qué más? O sea, hermano, me está diciendo, como usted o como yo, que tenemos años de ser evangélicos y todavía erramos en las escrituras. Todavía erramos. Todavía andamos creyendo, hermano, que usted va para el cielo por cuantas cosas buenas haga. Y no es así. Todavía estamos pensando que usted va al cielo porque no faltas a los cultos, porque no dejas de ayunar, porque estás ofrendando, porque estás ayudando al prójimo. Es cierto, esas cosas son buenas, pero no va para el cielo por eso. Aleluya. Amén. Ni lo hace, Señor. No va para el cielo por eso, Rubén. Dice la alabanza de Estanislao Marino que él pudiera dar todas sus riquezas y morir también, pero de nada sirve eso si en mí no hay amor. ¿Y quién es el amor, hermano santo? Dios. Porque Dios, dice la Biblia, es amor. Hay amor en usted, Dios está en usted. Amén. No hay amor en usted, ni lo invente, Dios no está con usted. Porque Dios es amor. Él es amor. Por eso la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios. Y Dios es eterno. El amor es eterno porque Dios es eterno. Amén. Amén.
Por eso esta palabra, hermanos, mire, desglosándola para que se le vaya quedando grabadita en la mente. Los saduceos que no creían en la resurrección llegaron donde Jesús a molestarle de algo que ellos no creían, pero lo fueron a preguntar de la resurrección. Vienen y les cuentan un relato. Había entre nosotros 7 hermanos. El mayor se casó, se murió, no tuvo hijo. El segundo se casa, se murió, no tuvo hijo. El tercero y así los 7. Después la mujer se muere. Maestro, haciéndole así quizás ellos, maestro. Quizás no habían chicles en el tiempo, pero lo que han estado comiendo le dicen, maestro, ¿de quién será mujer en la resurrección? Y viene Jesús y se le queda viendo. Erráis, no conocen las escrituras, y lo peor, no conocen el poder de Dios. Aleluya. Nada les digo. Ustedes vienen a mí, que soy Dios, inventando. No me conocen, no se dan cuenta enfrente de quién están, le decía Jesús. No saben enfrente de quién están. Por eso muchas veces nosotros somos iguales que los saduceos. No sabemos enfrente de quién estamos. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor? Mi tío cantaba la alabanza. Algo está cayendo aquí, decía. Algo está sobre mí, decía él. Porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, hermano, aleluya. Aquí está. A usted ahorita oír la palabra del Rey no lo trajo el chamusco, lo trajo Cristo Jesús, hermano. Aunque usted me diga, ya no creo en Dios, pero aquí lo tiene el Señor. Porque Él es Dios. Y delante de Él se hacen las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos. Todos quisieran ser ricos, pero somos pobres. ¿Verdad que sí? Porque se hacen las cosas como Dios quiere. Usted quiere ser rico, Dios no quiere que usted sea rico. En dinero, Dios quiere que sea rico. En palabra, en espíritu. Por eso lo tiene aquí, en verdad, hermano. ¿Por qué los saduceos ignoraban las escrituras? ¿De quién le habló? ¿Quién le dijo los saduceos a Jesús que les había dicho? ¿Quién dijo? Fulano nos dijo. ¿Quién era? Moisés. ¿Quién era Moisés? Para ellos era la ley. Para ellos era la ley Moisés. Por eso cuando está aquel hombre que se va para el infierno, ¿verdad? Aquel hombre rico se va para el infierno y le dice, déjame salir, Señor Abraham, para que yo vaya y le diga a mis hermanos que esto aquí está perno. No, le digo. Allá tienen a Moisés y a los profetas. Le digo, oiga, Moisés y los profetas, porque la ley y los profetas, mayores y menores, le dijo. Allá tienen a Jeremías, allá tienen a Isaías, a Daniel, a Ezequiel, allá tienen a Osea, a Joel, a Amós, a Abdías, Jonás, Miqueas, a Una, a Habacuc, Sofonías, a Ageo, Zacarías, a Malaquías. Ahí los tienen. A ellos oigan, le dijo. A ellos oigan. Pero ¿qué pasaba con ellos? Los tenían, los oían, pero no las entendían. ¿Por qué? No lo digo porque a mí se me ocurra, no, Jesús se lo dijo. Ignoráis las escrituras, le dijo. Ignoráis, no, hombre, las leen, las leían, se las ponían. ¿Cuántos se acuerdan que en las vestiduras de los sacerdotes tenían unas cosas que se ponían aquí? ¿Verdad? Que era la ley de Dios, aquí se la ponían. Según ellos, para que demostrarle a la gente que estaban empapados de la ley de WhatsApp. Yo puedo cargar esta Biblia bajo el brazo, pero hermano, si yo no la practico, de nada me sirve. Usted puede cargar una Biblia Thompson de las más grandes, pero si no la practica, de nada le sirve. Le cuento algo, que aunque usted llegue con una Biblia enfrente de un endemoniado, hermano, él bien sabe que sí, carga la Biblia, él bien sabe, pero sabe que la Biblia no va en usted, hermano, y por eso se burla. Por eso se burla. Sí, y hay veces que vi que yo cargo la Biblia y Dios lo sabe que no leo aquí porque no alcanzo a leer la letra. Pero fíjese que en este voladito que yo cargo, mire qué grandota, usted la lee desde ahí. Pero de nada me sirve cargar un voladito de esto y cargue yo la Biblia ahí si la Biblia no está en mí. ¿Y cómo va a saber la gente que la Biblia está en mí? Porque el amor de Dios mora en mí.
Por eso, amado hermano, ¿no habéis leído? Fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Ya habían muerto ellos en el tiempo de Jesús? Sí, físicamente, ya habían muerto, ¿verdad? Pero para Dios esos hombres estaban vivos, porque ahí les dice: porque Jehová de los ejércitos es Dios de vivos y no de muertos, les dijo. Amén. Nosotros vamos a partir de este mundo, Walter, sí, pero para Dios siempre vas a estar vivo. Nosotros cuando muramos y Cristo no ha venido y nosotros morimos, vamos a un lugar a esperar el sonar de la final trompeta. Les cuento, se va a oír, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a oír si estamos muertos? Sí, dice Eclesiastés, ¿verdad? Que mi hermano leía en Eclesiastés. Hermano, mire, en el sepulcro ya no hay trabajo, ya no hay pensamiento, ya no hay inteligencia, ya no hay proyecto, ya no hay nada, porque ya no eres. Pero dice ahí que vamos a escuchar la final trompeta. ¿Por qué? Porque para Dios estamos vivos. Para Dios estamos vivos si nosotros morimos. Oyendo esto, la gente, dice, se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. O sea que toda la gente, como quizás los saduceos, habían andado diciendo: ya no, pendientes allí, que le vamos a hacer una pregunta a esto, pendientes. Entonces, por eso es que dice que al final, oyendo esto a la gente, o sea, que la gente quizás estaba esperando que los saduceos los iban a abochornar a Jesús. Pero ¿qué pasó? Salieron admirados. Admirados salieron cuando vieron que Jesús les va dando cátedra, enseñándoles que ignoraban la palabra de Dios. ¿Cuándo ignoro la palabra de Dios? Cuando hago lo malo en vez de hacer lo bueno. ¿Pero qué es lo malo? ¿Se ha fijado usted? Mire, fíjate que a mí en psicología me enseñaron, y no vaya a creer que es en la universidad aquí afuera, no, fue en una universidad allá adentro. Como allá hay un montón de psicólogos que lo sientan a uno cada ratito enfrente de ellos, y mira, escucharlo. Quizás están más locos que uno. Yo sí siento, o sea, ya me dije loco también, más. Fíjese que ellos le enseñan a uno de que lo moral aquí puede ser inmoral en otra parte. Por ejemplo, fíjese que, ¿verdad? Cuando usted come, lleva los platos sucios, ¿qué va a hacer la mamá después de que comemos? Lavar los trastes. Diga eso en Colombia. No se puede, es inmoral, porque el traste le llaman al trasero de la mujer. O sea, si usted allá va a decir: lavo los trastes, y está a la par el esposo o algo, no, le van a lavar los dientes. Ajá. O sea, lo que aquí es inmoral, ¿verdad? En otra parte puede ser que sea moral, ¿verdad? Por ejemplo, en Río de Janeiro, ¿verdad? En las playas de ese lugar, ver una muchacha en bikini, hermano, es lo más normal que puede haber. Y los hombres que andan allí, quizás ni se fijan. No vaya a andar un salvadoreño allí, hermano, que se le salen los ojos, ¿verdad? Allá eso no es inmoral. Hay veces que aquí, en El Salvador, eso sí. Por ejemplo, sigamos con los ejemplos, perdón. ¿Se ha fijado usted? La cumbia es originaria de Colombia, ¿verdad? Y usted va a oír que las alabanzas así las tocan. Bueno, se va para Jamaica o para ahí va a oír usted que es puro reggaetón, las alabanzas del Señor. Cántelas aquí y el diablo baja. No, hermano, ¿por qué? Porque no entendemos la misericordia de Dios. ¿Por qué les estoy llevando este caso, hermano? Y espero que por favor me entiendan. Un día vamos a predicar un mensaje, le comentaba ya a mi hermano Carlos, de ese pastor Adrián Rogers, en la voz de Lenín de Llanón. Ya lo han oído, ¿verdad? La mujer furtiva. Un día lo vamos a predicar. ¿Cómo el diablo engancha al pueblo de Dios? Porque muchos decimos conocerlo y en nosotros no está la Biblia.
Porque una cosa es decir que carga la Biblia, pero otra cosa es que usted la conozca. Y le digo que se la aprende, hermano. Al menos los versos que son guerreros, apréndaselos, hermano. Porque llegará el día que se enfrentará al propio coludo y no le va a quedar tiempo ni de sacar la Biblia. La tiene que cargar aquí. Y se lo vuelvo y lo repito, este mensaje yo lo tengo siempre para la iglesia de mi hermano Milo, que hay que leer. Ellos siempre que me invitan a predicar saben que les voy a decir eso, que hay que leer la Biblia, que hay que leerla. Así es. Sí. Igual que Jesús, ¿verdad? Cuando fue llevado al desierto, ¿quién lo llevó al desierto? ¿Quién lo llevó al desierto? Moisés. No, el Espíritu. Oiga, ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Y lo llevó al desierto, hermano, para que él fuera preparado. Y en una de esas tentaciones, no en una, en todas las tentaciones, las 4 o 3 o 2, ¿cuántas fueron? Hay que leer, ¿va que le digo? ¿Va que sí? Entre los apóstoles, ¿quiénes eran hermanos? Pero hermanos, hermanitos en sangre. Gustavito, saque adelante este pueblo. Hay que leerlo. ¿Cuántos apóstoles son? 11, me dijo un día. No, 12. Habían hermanos. Le cuento, entre los 12, ¿quiénes eran parientes de Jesús? Pedro, Juan. Pedro no, Juan sí. Santiago. ¿Qué parentesco tenían? Primitos, hijos de los hermanos. Oiga, primitos. Juan y Santiago. Por eso fue, ¿cómo se llamaba la mamá de Dios dos? Salomé. Por eso fue que un día Juan y Santiago se le acercan al maestro y le dicen: maestro, cuando estés en tu reino, yo me quiero sentar a tu izquierda, le dijo Santiago, yo a tu derecha, maestro. Ellos llegaron a pedirle eso a Jesús. No llegaron ellos. ¿Quién llegó? La mamá. Todo eso usted lo sabe si lo lee. Si nunca lo ha leído, no lo sabe. Por eso es que hoy yo he venido a decirles que Saduceo era un partido político en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Recapitulando, ¿quiénes más? Los fariseos. ¿Quiénes más? Los celotes. ¿Quiénes más? Los herodianos. Eran partidos políticos en el tiempo de Jesús. Y un partido, oiga, los líderes, como que ahora llegara la Nidia Díaz, donde el maestro, ¿verdad? Llegaron los líderes de ese partido político de los saduceos a tentar al maestro con la resurrección. Muchas veces el que te va a poner a prueba a ti es el que se dice que es el mejor. Es el que anda diciendo que él se da con cualquiera. A mí me da hasta pena. Un día alguien me dijo, hermano, me dijo, y a usted que cualquier pregunta que le hagan siempre tiene una respuesta. Y yo me sentí humanamente halagado, pero no es bueno sentirse halagado, porque la gloria es de Dios. Sí. Y yo, la pregunta que usted me haga, y si yo se la respondo, es porque leo. Me gusta leer. Porque yo, para venirme a parar aquí ahora, yo le estaba, bueno, hay cosas que se las dije ayer quizás y yo no las he dicho. Quizás no las he dicho. Porque fíjense que la ley del levirato, amado hermano, era una ley en que todos los hermanos, si se morían y no tenían hijos, el menor estaba obligado a levantar prole para su hermano que había muerto. Estaba obligado a hacerlo. Amén. Ahora ya lo sabe. La ley del levirato. ¿Y qué más sabe? ¿Dónde se cumplía esta ley? Hay un texto bíblico en la Biblia que se cumplió. ¿En cuál? Ruth. Ruth se había casado con un hijo de Noemí que se murió, ¿verdad? Se murió.
Cuando Ruth se lleva a su nuera, perdón, cuando Noemí se lleva a su nuera Ruth para otra vez, para Belén, cuando llega a Belén, estaban viéndolo, ¿verdad? Y estaban diciendo ahí, ¿quién es esta? Ah, es la nuera de Ruth. ¡Qué bonita! Sí. Y dijo Booz, que era pariente cercano de Alimelech, el papá de el muerto, tenés que levantar. Y como le gustó, tenía que levantar prole de malón. Y así lo hizo. Ahí se cumplió esa ley. ¿Dónde estaba escrita? En la ley. La habían leído los saduceos, la habían leído. Y por eso llegaron y le dijeron, Moisés nos dijo a nosotros. Oye, porque era cierto, ya se había cumplido un caso. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo. En eso se cumple la ley. Si no nos amamos entre nosotros, no digamos que cumplimos la ley de Dios. Amémonos, hermanos. Querámonos. Aceptémonos tal y como somos. Tal y como somos. Aceptémonos, hermano. Yo tengo mi puñada de errores. Ámeme. Quiérame siempre. Usted tiene los suyos, yo lo voy a querer a usted siempre. Lo voy a defender a usted siempre. Hagámoslo, hermano, y cumplamos la ley de Dios. Que no se cumpla en nosotros esta palabra que dice, erráis. Óigale. Erráis, que le digan a Manuel, porque ignoráis las escrituras. ¿Y qué más? Y el poder de Dios. ¿Por qué les decía eso? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Estaban ignorando el poder de Dios. Porque Dios sí podía.